Un joven oficial estaba peinando las afueras de Cedar Ridge cuando su canino de repente se quedó inmóvil. El viento traía algo extraño, parte gruñido, parte recuerdo. Luego vino el sonido que no pertenecía a ningún bosque: mantén la línea. Era débil, desgastado por el tiempo. Pero el perro sabía. Había escuchado esa voz antes. Lo que desenterraron en esa cabaña oculta reescribiría todo lo que el oficial creía saber sobre la muerte de su padre. ¿Y qué pasó después? No fue justicia. Fue algo más profundo. Fue una reunión que llevaba años retrasada. Pero antes de que nos sumerjamos, ¿has conocido alguna vez a un perro que recordara algo que pensabas que había olvidado? Comparte tu historia en los comentarios. Y si crees que incluso los viejos héroes merecen una segunda oportunidad en casa, presiona el botón de suscribirte. Porque esta historia puede recordarte que algunas lealtades nunca mueren. El cielo sobre Cedar Ridge, Montana, colgaba bajo con pesadas nubes de nieve. La luz de la mañana se difuminaba en un pálido plateado mientras se filtraba a través de los copos flotantes. Los pinos se alzaban como centinelas a lo largo de los caminos, sus ramas cargadas de escarcha. Las calles estaban casi vacías, salvo por el zumbido solitario de un camión de mantenimiento municipal. En las afueras del pueblo se encontraba un edificio de madera desgastado con un tejado verde inclinado, el refugio de animales de Cedar Ridge. Un lugar donde los extraviados encontraban segundas oportunidades, donde las cosas perdidas a veces regresaban, y donde las criaturas rotas esperaban silenciosamente por algo en lo que volver a creer. Sarah Keadin llegó justo antes de las 7 de la mañana, como siempre, sus botas crujiendo a través de una fina capa de nieve. De 42 años, alta y de extremidades largas con una coleta rojiza desvaída, tenía la presencia de alguien que se movía por la vida con cuidado deliberado. Una vez una prometedora cirujana veterinaria en Denver, Sarah había regresado a su pueblo natal hace 5 años tras una pérdida personal devastadora, la muerte de su hermano menor en una colisión en la carretera. Desde entonces, había elegido la tranquilidad sobre el caos, los animales sobre las personas, y Cedar Ridge sobre cualquier otro lugar. Con extraños, era cortés pero distante. Con los animales, se suavizaba, a veces incluso sonreía. Abrió la puerta de vidrio escarchado y entró. El centro de rescate aún estaba calentándose, los radiadores traqueteando al encenderse en el pasillo principal. El aroma de virutas de cedro y lejía era tenue pero siempre presente. Colgó su abrigo, tomó el portapapeles del mostrador principal y comenzó sus revisiones diarias, moviéndose de jaula en jaula, susurrando buenos días a los habituales. La primera llamada llegó por la línea de la oficina justo antes de las 8. Era el cabo James Morelli, uno de los oficiales de transporte más jóvenes del precinto. «Tengo uno para ti», dijo, con algo de estática acompañando su voz. «Canino, nombre Axel, unidad de bombas, retirado. Dijeron que cojea y tiene algunas señales de comportamiento, pero no es agresivo, solo, extraño. ¿Tienes espacio?» Sarah miró por el pasillo. Tenían espacio. Siempre hacían espacio para los que nadie más quería. Para las 8:40, la camioneta de transporte blanca del departamento llegó al estacionamiento trasero. La nieve se adhería a sus neumáticos, dejando rastros de aguanieve. El cabo Morelli salió, un hombre alto con un pecho robusto y un corte de pelo al rape que hacía que su amplia sonrisa pareciera aún más joven. Era cortés, alegre de una manera que hacía que la gente subestimara su agudeza. «Está atrás», dijo Morelli, rodeando para abrir las puertas dobles. No hizo ni un sonido en todo el trayecto. Dentro, agazapado cerca del fondo de la jaula, estaba Axel. Era un pastor alemán grande, más viejo que la mayoría, tal vez de 12 años. Su pelaje era grueso pero apagado por la edad, su hocico salpicado de gris. Una oreja estaba mellada, como si fuera de una mordida antigua o quizás metralla. Su pata trasera derecha mostraba evidencia de una lesión, no reciente, no fresca, pero definitivamente recordada. Sin embargo, no fue la lesión lo que sorprendió a Sarah. Fue la forma en que la miró, no con miedo ni curiosidad, sino con cálculo, como si estuviera leyendo algo detrás de sus ojos. «Vamos, grandote», dijo Morelli suavemente, enganchando una correa al collar de Axel. El perro salió rígidamente, favoreciendo la pata lesionada. Olió el aire una vez, luego giró su mirada hacia la puerta abierta detrás de ellos. Ni una vez ladró.
Sara se agachó cerca de él, hablando baja y tranquila. «Hola, Axel. Bienvenido a Cedar Ridge». Axel no respondió, pero tampoco se alejó. Se quedó quieto mientras lo llevaban dentro. Morelli llenó el formulario de ingreso en el mostrador principal. Tiene un historial largo, al parecer. Sirvió bajo 3 manejadores diferentes. El último falleció hace un tiempo, infarto. La unidad no quiso reasignarlo, así que lo retiraron, pero nadie lo acogió. Así que, aquí estamos. Sara asintió. ¿No ha sido adoptado desde entonces? No. Ha pasado por varios refugios los últimos 6 meses. La gente no quiere un perro viejo, cojo y con una etiqueta de «no niños», pero llevaron a Axel al ala tranquila en la parte trasera, donde estaban los veteranos y los mayores. Las jaulas eran más grandes, con almohadillas térmicas bajo las camas. Axel se detuvo antes de la primera puerta y miró hacia atrás a Sara. Ella abrió la reja. «Está bien. Esta es tuya». Entró lentamente, olfateando antes de acomodarse en la esquina más alejada. No tocó el tazón de agua, solo se acostó, con la cabeza sobre las patas. Más tarde esa mañana, Sara regresó para revisarlo con una bandeja de pavó y arroz. No se había movido. Mientras se arrodillaba para colocar la comida, notó una cicatriz en su pata trasera, curva, tenue y antigua, casi oculta bajo su pelaje. Una historia escrita en la piel, olvidada por el papeleo. Extendió la mano suavemente, sus dedos rozando el pelaje cercano. Axel no se inmutó. Mientras se levantaba para irse, una voz la sobresaltó desde el pasillo. ¿Es ese él? Era Vince Maynard, el trabajador de mantenimiento, de unos 60 y tantos, encorvado por años de cargar tuberías y levantar jaulas, con manchas hepáticas en las manos y la costumbre de llevar caramelos duros en el bolsillo de su camisa. Raramente decía mucho, pero cuando lo hacía, solía valer la pena escucharlo. Sara se giró. ¿Qué quieres decir? Ese perro. Juraría que es el viejo canino de Dan Blake. Sara parpadeó. Dan Blake, el oficial que murió en el incendio del almacén. Vince asintió lentamente. En 2013, una llamada de bomba salió mal. La gente decía que el perro salvó a 2 novatos, sacó a uno él mismo. Nadie confirmó si sobrevivió, pero míralo. Esa cojera y los ojos. Tenía ojos así, siempre observando. Ella miró hacia atrás a Axel. Él la observaba ahora, con una oreja ligeramente levantada, la respiración lenta. Vince sacó un caramelo de mantequilla de su bolsillo, lo desenvolvió distraídamente. Solían venir a mi taller. Dan y el perro, siempre juntos. El hombre nunca iba a una llamada sin él. Después de que Dan murió, nunca volví a ver al perro. Sara no respondió, solo miró a Axel. Por primera vez, él movió la cola, no con entusiasmo, no rápido, solo un movimiento lento y pensativo. Tal vez, susurró ella, has estado esperando que alguien te recuerde. El aire matutino en Cedar Ridge era más limpio que cualquier otro que Ryan Blake había respirado en meses. El pino fresco y la nieve se filtraban por las ventanas abiertas de su Ford Bronco destartalado mientras conducía por las afueras del pueblo, su mano enguantada descansando ligeramente en el volante. El cielo era un gris pálido sin sol, del tipo que prometía más nieve para la noche. Una bandada de cuervos se alzó de un campo escarchado al pasar, sus alas negras cortando el cielo. El pueblo parecía observarlo mientras conducía. Escaparates somnolientos, cafeterías cerradas, señales de stop medio enterradas. Silencio. Ryan tenía 26 años, alto y de constitución sólida, con la fuerza delgada de alguien que corría más para pensar que para entrenar. Su rostro llevaba la misma mandíbula cuadrada y ojos grises tormentosos que su padre, Dan Blake, aunque las expresiones de Ryan eran mucho más suaves. Llevaba su placa con orgullo silencioso, guardada dentro de su chaqueta en lugar de exhibirla. Recién salido de la Academia de Policía Estatal, había solicitado específicamente su primera asignación en Cedar Ridge, un puesto pequeño y raramente reasignado, pero el último lugar donde su padre había servido antes de su muerte en 2013. Ryan tenía 14 años cuando ocurrió. Y aunque había memorizado cada línea del informe policial, cada artículo borroso, cada susurro en el funeral, nunca entendió por qué aún sentía que solo se había contado la mitad de la historia.
Estacionó junto al refugio de animales con paneles de cedro, el motor haciendo un tic mientras se enfriaba. El letrero de madera crujía con el viento, refugio de animales de Cedar Ridge. Cada vida importa. No era solo una visita. Se había ofrecido como voluntario para el programa piloto de caninos que el departamento local estaba intentando revivir. Hoy, conocería a los candidatos. Dentro, el refugio olía a serrín y desinfectante, con un suave zumbido de luz fluorescente sobre su cabeza como abejas. Detrás del mostrador principal estaba una mujer que aún no había conocido, Sarah Keading. Ella levantó la vista de su portapapeles. ¿Puedo ayudarte? Ryan dio un paso adelante, quitándose un guante y extendiendo la mano. Oficial Ryan Blake. Estoy aquí para la evaluación de caninos. Sarah Keading, ¿verdad? Ella asintió, estrechando su mano brevemente. Esa soy yo. Llegas temprano. Tenía curiosidad, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa. Pensé en familiarizarme con el lugar. Sarah lo estudió un segundo más de lo estrictamente necesario. Él no lo notó. Sus ojos ya estaban escaneando el pasillo más allá de ella, donde se escuchaban pasos amortiguados y algún ladrido ocasional. Ella vio cómo sus hombros se tensaban, no por nervios, sino por reconocimiento. Esa postura no pertenecía a un extraño en un lugar nuevo. Pertenecía a alguien que regresaba a casa con fantasmas. Puedo mostrarte a los candidatos, dijo Sarah finalmente. Solo hay 3 que encajan con el perfil, pero uno es realmente único. Caminaron juntos por el pasillo lateral. Sarah, siempre reservada, se encontró observando cómo se movía Ryan. Había cautela en sus pasos, pero no vacilación, como si se estuviera preparando para algo, no huyendo de ello. Se detuvieron fuera de la jaula de Axel. Era un canino, dijo Sarah. Retirado, 12 años, tal vez más. Llegó hace unos días. No reacciona mucho a nadie excepto, bueno, observa. Abrió el pestillo suavemente y se hizo a un lado. Axel levantó la cabeza, sus ojos fijándose en Ryan en el momento en que apareció a la vista. La quietud fue inmediata, eléctrica. Axel se puso de pie, lento pero decidido, favoreciendo ligeramente su pata trasera. Sus orejas se movieron. Luego, extrañamente, olió el aire una vez e hizo un sonido que no era del todo un gemido, más un zumbido profundo y torácico, como recordando algo justo fuera de su alcance. Ryan se agachó, dejando que Axel se acercara. «Hola, pequeño», dijo, con voz baja. «¿Me recuerdas a alguien?» Axel dio 2 pasos cautelosos hacia adelante, se detuvo, luego se sentó, con los ojos fijos en los de Ryan. Ryan parpadeó. «Eso es normal». «No», respondió Sarah, con los brazos cruzados. «Para nada». Más tarde, con café caliente en la oficina de Sarah, Ryan le contó la historia. Su padre, Dan Blake, había servido en Cedar Ridge como parte del equipo de bombas. «Tenía un compañero», dijo Ryan. «Un pastor alemán. Solo lo vi unas pocas veces, pero recuerdo sus ojos, como si pudieran leer una habitación antes de que alguien más entrara». Sarah le entregó una carpeta con los archivos de ingreso de los candidatos. El de Axel era delgado. Sin nombre registrado antes de su llegada, solo una nota. Transferido desde una instalación de caninos a largo plazo, retirado, sin interés de adopción, historial de servicio incompleto. Ryan lo hojeó, en silencio. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una foto, arrugada y amarillenta. Mostraba a un hombre en uniforme arrodillado junto a un gran pastor alemán frente a un edificio de ladrillo. Ryan la puso en el escritorio. «Ese es mi papá, tomada un mes antes de que muriera». Sarah la levantó con cuidado. La esquina inferior había sido arrancada deliberadamente, parecía, y la única parte del perro claramente visible era una pata delantera. Pelaje oscuro, chamuscado en el borde. «Quemado». Ryan tocó la foto. Ese pelaje chamuscado, eso pasó durante una explosión de entrenamiento controlada. Papá me dijo que el perro se negó a retroceder, se mantuvo firme, recibió el calor para proteger a un oficial más joven que había caído. Los ojos de Sarah se abrieron. Axel tiene una cicatriz de quemadura en el mismo lugar. Ryan se recostó. Y la forma en que me miró, como si te conociera, terminó Sarah. Regresaron a la jaula de Axel.
Esta vez, Sara dejó que Ryan abriera el pestillo. Axel, llamó Ryan suavemente, inseguro de por qué eligió el nombre. Axel respondió de inmediato, se puso de pie, caminó, con las orejas en alto. Ryan parpadeó. ¿Estás bromeando? No lo estoy, susurró Sara. Ese fue el nombre escrito en un formulario de ingreso antiguo, brevemente, antes de que lo transfirieran. Mientras Ryan se arrodillaba de nuevo, Axel se acercó lo suficiente como para presionar su cabeza contra el pecho del oficial. Nadie se movió. Afuera, el viento había aumentado, empujando nieve fina contra las ventanas en láminas. Ryan extendió la mano y trazó el borde de la oreja de Axel. «Lo conocías, ¿verdad? A mi papá». Axel lamió su mano una vez, luego miró hacia otro lado, como si estuviera de acuerdo, pero terminado de hablar. Ryan se enderezó lentamente, mirando a Sara. «Quiero presentar una solicitud para llevarlo, al menos para el periodo de evaluación». Sara asintió lentamente. «Creo que él ya ha elegido». La nieve había comenzado a caer de nuevo cuando Ryan regresó a casa desde el refugio con Axel en la parte trasera del Bronco, envuelto en una manta de lana vieja que olía ligeramente a pino y antiséptico. Las carreteras estaban tranquilas, y la nieve amortiguaba todo. No había bocinas, ni voces, solo el zumbido de los neumáticos en el aguanieve y el silbido bajo del viento que se colaba por los pasos de montaña. Cedar Ridge dormía detrás de sus persianas, sin saber que algo enterrado hacía mucho tiempo había comenzado a moverse. Ryan vivía en una modesta casa alquilada en las afueras del pueblo, una cabaña de un solo nivel con revestimiento agrietado y una chimenea que no funcionaba a menos que golpeara el interruptor de manera justa. Dentro, el lugar estaba limpio pero escaso, un sofá demasiado pequeño para su estructura, una mesa de café maltrecha, una foto enmarcada en la repisa. Su padre, el oficial Dan Blake, en uniforme completo, de pie junto a un coche patrulla con su brazo alrededor de un joven pastor alemán. La foto había desvaído con el tiempo, pero la emoción en ella no. La sonrisa de Dan, siempre más confiada de lo que Ryan jamás había logrado imitar, radiaba a través del cristal. Ryan la miró mientras Axel entraba, olfateaba una vez, luego se acostaba silenciosamente cerca de la chimenea sin que se lo dijeran. Era como si el perro hubiera vivido allí antes, sabía dónde descansar, que no tocar. Enroscó su cuerpo envejecido en una media luna y cerró los ojos. Ryan se bajó al sillón reclinable, sacando una caja de archivos de cartón de debajo de la mesa lateral. La caja estaba etiquetada con la letra de su madre, Dan, efectos personales. Su madre había fallecido el año anterior, y Ryan solo recientemente se había atrevido a abrir el contenido. Dentro había recuerdos, certificados desvaídos, una placa de retiro nunca entregada, 2 cuadernos rotos y un grabador de audio portátil maltrecho. Ryan lo levantó, sopesándolo en su mano. Pulsó el botón de reproducción. La estática siseó. Luego una voz atravesó, baja, constante, cansada. «Aquí Blake. 6:23 de la mañana. Registro previo a la entrada, sitio del almacén, Cuarta y Averil. Parece abandonado, pero hay señales de movimiento reciente. Esperando refuerzos. Canino Axel en la correa». Al sonido de la voz, Axel levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, y su cola dio un solo golpe lento contra el suelo. Ryan parpadeó. «¿Lo recuerdas?». Detuvo la reproducción, luego avanzó rápidamente a la siguiente sección. Más estática, luego, nota para el expediente. El incidente en el campo de entrenamiento no fue un accidente. Alguien activó la carga antes de tiempo. Nadie habla, pero algo no está bien con la cadena de mando. No desde que reasignaron a Vargas. Ryan pausó la reproducción. Vargas. El nombre no estaba en las notas oficiales del caso. Abrió su portátil y accedió al archivo público archivado desde el servidor del departamento. El informe sobre la muerte de Dan estaba marcado como un expediente cerrado. Causa: explosión por fuga de gas. Accidental. No se mencionaba un registro previo a la entrada. No se mencionaba a nadie llamado Vargas. Frunciendo el ceño, revisó su correo electrónico. Un nuevo mensaje había llegado esa mañana. Sin nombre del remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto etiquetado como incidente del almacén. Blake. 2019 copia. Dudó, luego lo abrió.
Imágenes de vigilancia en blanco y negro granuladas, claramente de una cámara de seguridad de un edificio cercano. Mostraban el almacén, carbonizado y colapsando en el último cuadro. Pero una foto en particular lo detuvo en seco, un primer plano del suelo nevado detrás del almacén, marcado por claras huellas caninas que conducían a un fino rastro de sangre. El ángulo era extraño, como si la cámara hubiera quedado grabando de lado, casi olvidada. El expediente oficial no había mencionado evidencia de sangre. Amplió el rastro, siguiéndolo hasta donde se detenía abruptamente, justo fuera de un parche de concreto quemado. ¿Qué demonios omitieron?, murmuró Ryan. Más tarde esa noche, llevó la imagen impresa a Sara en el refugio. Ella estaba en su oficina, con las mangas remangadas, clasificando el inventario de vacunas. Su postura era recta pero no tensa, acostumbrada a largos días de pie. Sara levantó la vista cuando él entró. «Parece que has visto un fantasma». «Creo que sí». Puso la fotografía en el escritorio. Ella la escaneó, con el ceño fruncido. «¿Es esto del mismo caso?» Él asintió. «Incendio del almacén, 2019. Mi padre. Ese rastro. Las huellas del perro. Tiene que ser Axel. Mira la forma y el espaciado. Estaba cojeando. Es un paso favorecido». Sara entrecerró los ojos. «Pero esto no estaba en el expediente». «Lo sé. Alguien me lo envió anónimamente esta mañana, junto con esto». Tocó el grabador. «Hay un registro de audio. Mi padre sospechaba de alguien dentro del departamento. Un nombre. Vargas». Sara se recostó lentamente. «Vargas. Recuerdo ese nombre. Solía ser técnico en bombas, luego simplemente desapareció de la nómina. Todos decían que tomó un trabajo de escritorio. Tipo callado, algo grueso en la cintura, usaba la misma corbata beige todos los días». Ryan negó con la cabeza. «No está en ninguno de los registros de personal sobrevivientes. No hay rastro después de 2018. Un suave gemido los interrumpió. Axel había entrado a la oficina, atraído por las voces. Se acercó a descansar junto al escritorio, luego se acostó pesadamente a los pies de Ryan. Sara observó cómo el perro apoyaba suavemente su hocico contra la bota de Ryan, sus ojos parpadeando entre la foto y el grabador. Ryan miró hacia abajo. Él sabe que algo pasó. Algo malo. Sara no dijo nada por un momento. Luego, algunos perros no olvidan. No en sus huesos. No en su sangre. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Ryan estaba en la pequeña cocina, mirando por la ventana escarchada mientras Axel yacía cerca. La nieve había parado. La luz de la luna cubría el patio. Todo se sentía demasiado quieto. Ryan tomó el grabador de nuevo, presionando reproducir. «Si algo me pasa, no dejes que archiven esto. No dejes que entierren lo que pasó. Vargas. No estaba solo». Axel levantó la cabeza. Ryan susurró: «No los dejaré». El camino hacia las afueras de Cedar Ridge serpenteaba como una cinta a través de campos escarchados y densos pinos. Ryan conducía con una mano en el volante, la otra descansando distraídamente cerca de Axel, quien se sentaba erguido en el asiento del copiloto, con los ojos agudos, la postura alerta a pesar de su edad. Era temprano, apenas las 6 de la mañana, y el sol invernal aún no había escalado sobre las montañas. Todo afuera era azul y gris, un mundo aún conteniendo la respiración. Ryan no le había dicho a nadie a dónde iba, especialmente no a Sara. Ella habría advertido contra eso: protocolos, seguridad, todas las cosas racionales. Pero algo en su instinto, y más urgentemente en el comportamiento de Axel, lo había empujado más allá de la precaución. Desde que reprodujo las grabaciones, Axel había estado inquieto. Paseaba cerca de la puerta, con las orejas erguidas ante el menor sonido, como esperando una orden que nunca llegó. Cuando Ryan le mostró la foto de vigilancia impresa del correo electrónico, esas huellas manchadas de sangre, Axel presionó su nariz contra el papel, olió una vez, luego ladró, un sonido profundo y singular de reconocimiento. Ahora se dirigían al lugar donde Dan Blake había muerto. El almacén ya no estaba registrado en ningún registro de propiedades activo. Tras el incendio, la estructura había sido condenada y sellada por la ciudad.
Pero los pueblos pequeños como Cedar Ridge no eran buenos en el mantenimiento. La cinta de la ciudad había desaparecido hacía tiempo, y la puerta de malla oxidada colgaba abierta, con las bisagras gimiendo mientras Ryan la empujaba a un lado. El edificio se alzaba como una cáscara de su antiguo yo, paredes carbonizadas, tejado parcialmente colapsado, yedra enroscándose a un lado como si la naturaleza intentara borrar los errores del hombre. Ryan ajustó su linterna y miró a Axel. ¿Estás seguro de esto? Axel no lo miró. Ya estaba moviéndose, lento pero enfocado, con la nariz baja, la cola rígida detrás de él. No lo llevó hacia la puerta principal, sino alrededor del lado, donde una entrada de servicio estrecha yacía medio oculta detrás de viejos palés y escombros. Ryan lo siguió, teniendo cuidado de pisar donde Axel pisaba. Dentro, el aire era denso con moho y hollín. La madera carbonizada crujía bajo los pies. La luz del sol se filtraba a través de vigas fracturadas, iluminando motas de polvo que colgaban como fantasmas. Axel se detuvo cerca de lo que quedaba de una oficina, probablemente usada alguna vez para llevar registros. Las paredes estaban ennegrecidas, pero un archivador, metálico, oxidado y doblado, permanecía intacto. Ryan lo abrió con una palanca. Nada más que cenizas y los restos retorcidos de carpetas de archivos. Axel resopló y giró, dirigiéndose más adentro del almacén. Se movía más rápido ahora, impulsado por algo que Ryan no podía ver. Luego se detuvo, ladró una vez, arañó el suelo. Ryan se acercó con cautela, barriendo su luz por el espacio. Parecía una bahía de carga vacía. Pero cuando el haz golpeó la pared cortafuegos, algo brilló. Una sola vaina gastada, 9 milímetros, de emisión estándar. La recogió, sosteniéndola a la luz. Del mismo tipo que llevaba mi padre, susurró. Entonces Axel gruñó, profundo y bajo, y se lanzó hacia un montón de estanterías colapsadas. Ryan corrió tras él, con el corazón latiendo fuerte. Axel había comenzado a cavar entre los escombros cubiertos de hollín con una fuerza sorprendente para su edad. Cuando Ryan se arrodilló para ayudar, encontró bajo los escombros un objeto ennegrecido, un encendedor grabado en latón. Limpió la mugre de su lado, revelando las palabras grabadas a lo largo de su espina: «Mantén la línea». El aliento de Ryan se detuvo. Conocía esa frase. Había sido el lema de su padre, escrito en el interior de la puerta de su casillero, murmurado como una oración antes de cada turno. Axel se sentó junto a él, observando, con las orejas erguidas. «¿Dónde encontraste esto?», murmuró Ryan. «¿A dónde ibas después?». Axel se puso de pie de repente, giró hacia la parte trasera del almacén y gruñó de nuevo, no al encendedor, a la oscuridad. Había algo más allá de la pared lejana, algo detrás de una pila de barriles chamuscados. Axel ladró, del tipo que resonaba con urgencia. Ryan apartó los barriles y encontró una sección de panel de yeso que no coincidía con el resto, más limpia, más nueva, ligeramente abombada hacia afuera. La golpeó, hueca. Sacó una multiherramienta de su cinturón, hurgó en las costuras. Después de un momento, el panel cedió, revelando una cavidad poco profunda, justo lo suficientemente grande para ocultar un pequeño paquete. Dentro había una carpeta de manila, envuelta en plástico, chamuscada en los bordes. La sacó, la abrió con cuidado. La primera página era una captura de una cámara corporal. Dan Blake, enmarcado en un movimiento borroso, sosteniendo una linterna, su boca abierta en medio de un comando. La marca de tiempo lo situaba minutos antes de la explosión. La segunda página mostraba un ángulo lateral, Dan girando la cabeza, ojos abiertos, y otro hombre apenas fuera de foco. El contorno del uniforme del otro hombre no llevaba insignia. Y en la esquina inferior, una pata de perro en movimiento, capturada en un borrón, el pelaje visiblemente chamuscado. Ryan pasó su pulgar por la imagen. «Ese eres tú, ¿verdad?», susurró. Axel no respondió, pero dio un paso adelante, colocando su pata en el borde del panel hueco. Luego giró, trotó hacia el centro del almacén y comenzó a rodear un área específica del suelo. Ladró de nuevo, más agudo esta vez, y se detuvo sobre un parche de concreto ennegrecido. Ryan se arrodilló. «¿Qué es?». Axel arañó una vez, 2 veces. Ryan notó una costura estrecha en las tablas del suelo. Apartó cenizas y hollín, descubriendo una trampilla, soldada en los bordes,
pero con un asa de anillo deformada por el calor. No era grande, apenas suficiente para que un hombre se colara. Almacenamiento subterráneo, supuso Ryan. Tiró. El metal chilló en protesta, y la trampilla se abrió. Una ráfaga de aire frío subió desde abajo, denso con tierra húmeda y moho. Ryan apuntó su linterna hacia abajo. Un conjunto de escaleras de concreto descendía hacia un espacio estrecho. Axel gruñó de nuevo. «Quédate», dijo Ryan automáticamente, pero Axel no escuchó. Dio un paso hacia la oscuridad. Ryan lo siguió. Las escaleras de concreto descendían en espiral hacia un espacio estrecho, tipo búnker, debajo del almacén. El aire se volvía húmedo con cada paso, pesado con moho, cobre y tierra vieja. Ryan mantuvo su linterna baja, el haz parpadeando sobre cajas rotas, papeles esparcidos y estantes oxidados que se hundían bajo el peso del tiempo olvidado. Axel descendió delante de él, lento pero con propósito, sus viejas patas moviéndose con la certeza de un perro siguiendo un recuerdo más que un olor. En la parte inferior, el espacio se abría en una cámara rectangular, sin ventanas, alineada con archivadores y taquillas de almacenamiento rotas. Alguien había usado este lugar hace mucho tiempo y se fue apresuradamente. Papeles cubrían el suelo. Los restos de una taza de café yacían destrozados en una esquina. Una silla plegable volcada descansaba de lado cerca de un escritorio agrietado, con los cajones abiertos a medias. Ryan dio un paso adelante, escaneando la habitación lentamente. El silencio aquí se sentía profundo y antiguo, como si lo que había sucedido hubiera manchado las paredes mismas. Axel avanzó hacia la pared lejana, olfateó, luego soltó un gemido bajo e inseguro. Ryan lo siguió, luego lo vio, una bolsa de lona chamuscada debajo de un gabinete metálico, parcialmente fundida en el suelo. Se agachó, tirando suavemente hasta que la bolsa se liberó. La cremallera estaba oxidada, pero cedió después de un momento de esfuerzo. Dentro había suministros tácticos estándar, una radio de respaldo, una linterna de emergencia, un bote de agua medio vacío. Y escondido en el fondo, dos cosas que hicieron que Ryan se congelara: un disco duro externo compacto sellado en una funda ignífuga y un pequeño cuaderno de cuero, deformado en los bordes, el nombre de Blake aún visible en letras doradas desvaídas. Ryan se sentó en el suelo, ignorando la humedad, y abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de tinta, la letra de su padre ordenada y metódica, escrita en la misma caligrafía en bucle que Ryan había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de tareas pegadas en la nevera. Están observando desde dentro. Vargas no trabaja solo. Dos sospechosos, posiblemente usando el almacén como sitio de transferencia. Evidencia de paquetes controlados. Axel alertó sobre residuos químicos desconocidos cerca del muelle de carga. Informaré con imágenes. Ryan tragó. Había más entradas, pensamientos inconexos, mensajes a medias, observaciones cortantes que insinuaban paranoia, pero nunca desvaríos. Estas no eran las notas de un hombre perdiendo el control. Eran las notas de alguien acercándose a algo grande. Pasó a la última página. Allí, doblada y pegada dentro de la contraportada, había una carta escrita a mano. El sobre estaba amarillento, con los bordes curvados. Nunca había sido sellado. En la esquina superior, para Ryan. Sus manos temblaron mientras lo abría. Hijo, si estás leyendo esto, entonces no pude despedirme como quería. Sé que esto no es lo que quieres escuchar, pero a veces la justicia no es limpia. A veces está enterrada. He pasado los últimos 6 meses intentando desentrañar capas de algo podrido. Si me costó todo, quiero que sepas que nunca dejé de ser tu padre. Y Axel, él es más que un perro. Es familia. Si aún está ahí fuera, confía en él. Te llevará más lejos de lo que yo jamás pude. Mantén la línea, siempre. Papá. La garganta de Ryan se apretó. Pasó una mano por su rostro, mirando al suelo por un largo momento antes de que Axel empujara su hombro. Los ojos del perro eran firmes, tranquilos, como si hubiera sabido todo el tiempo que este momento llegaría. Ryan alcanzó el disco duro externo, lo conectó al puerto de la tableta en su mochila y navegó por las carpetas. Una etiquetada Camp 04 recuperada. La abrió. El vídeo era granulado, deformado en las esquinas con estática. Imágenes de cámara corporal.
La voz de su padre llegó a través del altavoz, áspera, cortada, jadeante. Unidad 24, a pie. Sospechosos huyendo hacia el norte detrás del almacén principal. Canino Axel en persecución. Las imágenes se sacudieron, un borrón de movimiento, Dan saltando una valla, el haz de la linterna rebotando en el asfalto, una sombra corriendo adelante. Otra voz ladró en la distancia. Luego vino el sonido que Ryan nunca olvidaría: disparos. 2 crujidos agudos. La cámara cayó de lado, y la pantalla se oscureció por unos segundos antes de volver a encenderse parpadeando. Esta vez, la imagen era desde el suelo. Ryan apenas podía distinguir a su padre en el pavimento, con sangre filtrándose a través de su uniforme. Una voz gritó, luego, claramente: «Déjame, Axel. Vete». Pero las imágenes no terminaron ahí. A través del caos, un torbellino de movimiento, un gruñido, Axel cargando fuera del marco, un golpe, un grito, el sonido de una lucha, más disparos, luego silencio. La imagen se tambaleó de nuevo mientras la cámara giraba, ahora grabando desde el suelo mientras Axel regresaba, herido, cojeando. Empujó el lado de Dan una vez, luego se acostó junto a él, inmóvil. Ryan parpadeó a través del ardor detrás de sus ojos. Reprodujo el clip de nuevo. Esta vez, notó algo diferente. Una voz, baja, casi murmurada, justo después de los disparos. Objetivo neutralizado. Toma los archivos. Vete. Era una voz que reconoció. La había escuchado antes en grabaciones antiguas. Era el capitán Leon Mercer, el supervisor directo de su padre en ese momento. Ryan pausó las imágenes. Mercer había sido ascendido poco después de la muerte de Dan, transferido a otro precinto. Ryan había estrechado la mano del hombre en el funeral, pero no lo había visto desde entonces. Miró a Axel. Él sabía. Axel dio un gruñido bajo, casi imperceptible. Ryan se puso de pie, el cuaderno en una mano, el disco duro en la otra. No hemos terminado. Mientras subían las escaleras de regreso, Ryan se detuvo a medio camino, girando para mirar hacia la oscura habitación de abajo. «Lo prometo», papá susurró. No estaba solo. Axel rozó su pierna suavemente y lo siguió hacia la luz creciente. La mañana siguiente no trajo sol, solo cielos bajos y grises que presionaban pesadamente contra el pueblo como un secreto aún no confesado. La escarcha se enroscaba en los bordes de las ventanas de la cabaña de Ryan, y el silencio colgaba denso dentro, roto solo por el ocasional golpe de la cola de Axel contra el suelo cada vez que Ryan se movía. Ryan estaba sentado en la mesa de la cocina, con su portátil abierto, el disco duro externo conectado. En la pantalla, lado a lado, había 2 conjuntos de registros forenses, uno del informe policial oficial de la muerte de Dan Blake, el otro una hoja de laboratorio anónima enviada a Ryan la noche anterior a través de un tablero de mensajes encriptado que había usado una vez para cursos de investigación en la academia. La pista había llegado sin firmar, pero contenía una imagen que Ryan reconoció al instante: la mancha de sangre de la foto de vigilancia detrás del almacén, junto con un perfil de ADN extraído. El informe oficial había afirmado que era de Dan. El nuevo perfil contaba una historia diferente. Lo cruzó con una búsqueda interna a través de los archivos de personal del departamento, redirigida a través de una credencial de acceso que el sobrino experto en informática de Sara lo ayudó a recuperar durante una cena olvidada hace 2 semanas. La coincidencia tomó menos de 1 minuto. La sangre no pertenecía a Dan Blake. Pertenecía a un hombre llamado Thomas Carrian, un electricista contratado que había sido asignado a trabajos temporales en el sitio del almacén en 2019. El nombre de Carrian nunca había aparecido en ninguna versión del expediente del incidente. Sin obituario, sin familia conocida, sin informe de muerte, nada. El pulso de Ryan se aceleró. Si Carrian había muerto en el sitio, ¿por qué no estaba eso en el registro? ¿Por qué solo se mencionaba a Dan? Axel estaba sentado junto a él, observando intensamente. Los ojos del perro se entrecerraron cuando Ryan hizo clic en la foto de identificación de Carrian. Un hombre delgado de unos 40 años, piel dañada por el sol, un peinado de peine hacia un lado, y una mueca permanente grabada en las líneas alrededor de su boca. Llevaba un chaleco de trabajo marrón y una insignia que decía Servicios Eléctricos PowerTech. Ryan se puso de pie, tomó su abrigo y miró a Axel. «Vamos a averiguar qué le pasó al señor Carrian».
La dirección vinculada al historial laboral de Carrián estaba justo fuera de los límites del sur de Cedar Ridge, más allá de un tramo de cercas deterioradas y buzones manchados de óxido. La casa era una ranchera de un piso, pintada en blanco descascarado. Las malas hierbas muertas invadían el porche, y el camino de entrada no había visto un neumático en meses. Ryan estacionó en la acera. El aire era cortante con el frío, y en algún lugar cercano un cuervo llamó una vez, luego se quedó en silencio. Axel saltó del asiento del copiloto y de inmediato comenzó a olfatear el aire, con una postura tensa. Se acercaron con cautela. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. «Quédate cerca», murmuró Ryan. Dentro, la casa estaba oscura. Un débil olor a moho y polvo se adhería a las paredes. La sala de estar estaba abandonada a medio movimiento. Una taza de café aún en la mesa, un televisor viejo parpadeando con estática, platos en el fregadero, un abrigo en el gancho, pero ningún signo de vida. Axel olfateó a lo largo de las tablas del suelo, deteniéndose una vez cerca del pasillo trasero antes de gruñir. Ryan lo siguió. Una de las puertas estaba medio abierta, la oficina en casa de Carrián, a juzgar por las herramientas y los viejos paneles de disyuntores apilados dentro. Pero el detalle más revelador no estaba en el desorden. Era la torre de computadora que faltaba, cables desnudos y un círculo de polvo donde claramente había estado durante años, removida recientemente. Alguien había estado aquí. Ryan escaneó las paredes. En la esquina, medio oculta detrás de un par de botas polvorientas, vio una caja fuerte metálica. Dentro, facturas, algunos recibos antiguos y una fotografía rota, borrosa, pero inconfundible. Carrián de pie junto a otro hombre, más alto, con el rostro oscurecido, mangas de uniforme, posiblemente de las fuerzas del orden. «¿Por qué no estabas en el expediente, Thomas?», murmuró Ryan. «¿Qué estabas haciendo en ese almacén?». Axel ladró una vez, fuerte, agudo. Ryan giró. Se escucharon pasos desde el patio delantero. Una puerta de coche se cerró de golpe. Alguien estaba aquí. Ryan guardó la fotografía en su bolsillo, retrocedió por el pasillo y susurró, por atrás, pequeño. «Vamos». Esa tarde, Ryan estaba sentado fuera del precinto en su bronco, con las manos apretando el volante. Las palabras resonaban en su cabeza. «Toma los archivos. Vete». La voz de Mercer desde las imágenes de la cámara corporal. Y ahora un segundo hombre muerto que nadie había contabilizado. Alguien que había trabajado en el almacén pero desapareció como un fantasma. No podía mantener esto en silencio por más tiempo. Necesitaba respaldo, o al menos claridad. Entró en la estación y solicitó una reunión con su supervisor, el capitán Elias Ward, un hombre de casi 60 años, alto, con un bigote plateado y una mirada perpetua de decepción que no siempre significaba enojo. Ward era un policía de la vieja escuela, firme, tranquilo, le gustaba su café negro y sus archivos con clips. Había sido amable con Ryan desde su llegada, pero distante, como alguien que había conocido demasiado bien a su padre para hablar fácilmente de él. Ward lo invitó a su oficina, señalando la silla. «¿De qué se trata esto?». Ryan cerró la puerta detrás de él. «Necesito hablar extraoficialmente. Es sobre el caso de mi padre». Ward suspiró, cruzó las manos. «Ryan, ese caso fue declarado accidental. Explosión de una línea de gas». «No lo fue», respondió Ryan con firmeza. «Había otro hombre allí, Thomas Carrián. Murió. Encontré evidencia de ADN, un archivo de cámara corporal. Mi padre sospechaba de una implicación interna». Mencionó a Mercer. «Hay más, pero necesito acceso completo». Los ojos de Ward se entrecerraron ligeramente, pero no respondió. Ryan se inclinó. Si Mercer ordenó esa limpieza, si Carrián fue silenciado, esto no es solo un caso cerrado. Es un encubrimiento. Ward estuvo en silencio por un largo momento. Luego se puso de pie y caminó hacia las persianas, ajustándolas ligeramente. «Voy a darte un consejo», dijo lentamente. «A veces, cuanto más te acercas a la verdad, más te muerde. ¿Aún quieres llevar esa placa?». Ryan frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Ward giró, con ojos duros. «Digo que dejes de cavar. Esto no es la academia. Si sigues con esto, terminarás sin placa y sin un objetivo al que culpar».
Ryan se levantó, con la mandíbula apretada. «¿Tú sabes algo?» La voz de Ward bajó. «Sé que los hombres mueren por causas que no pueden probar, y a veces el sistema al que servimos elige el silencio». Ryan dio un paso atrás, con el corazón latiendo fuerte. «Entonces cavaré por mi cuenta». Ward no lo detuvo, pero mientras Ryan salía, podía sentir el peso de cada mirada en la estación presionando su espalda. Afuera, Axel esperaba cerca del camión, moviendo la cola suavemente, sin darse cuenta de las líneas que se trazaban detrás de las puertas cerradas. Ryan abrió la puerta y lo miró. «Acabamos de cruzar el límite, ¿verdad?» Axel soltó un ladrido bajo, solo una vez. Ryan asintió. «Bien». La nieve en Cedar Ridge se había suavizado bajo una breve ola de sol, pero el frío no se había ido. Se aferraba a las esquinas de las ventanas y a los espacios entre cada palabra que pasaba entre las personas. En el juzgado del condado, un edificio de ladrillo rojo con columnas de piedra y pintura descascarada, algo más pesado que el invierno colgaba en el aire. Algo enterrado hacía mucho tiempo. La verdad. Dentro, Ryan Black estaba sentado en un banco de madera fuera de la sala 2A, con una carpeta apretada en las manos, Axel a sus pies. El pastor alemán se sentaba erguido, alerta a pesar de su edad, luciendo un chaleco azul oscuro que decía canino, compañero de servicio retirado en letras desvaídas. Su hocico había encanecido más en las últimas semanas, pero sus ojos seguían siendo agudos, inquebrantables. Junto a ellos estaba un hombre de unos 70 años, delgado pero robusto, con manos callosas por años de papeleo y notas de campo. Su nombre era Louis Drey, un investigador de asuntos internos retirado con una reputación de nunca dejar que sus instintos fueran silenciados por la política. Louis tenía el cabello blanco ralo, una mandíbula larga y llevaba un maletín de cuero viejo como si contuviera el peso de cada verdad que nadie quería escuchar. Había salido de su retiro por esto, no por Ryan, sino por Dan Blake, el hombre al que una vez llamó colega y amigo. Ryan había conocido a Louis 2 semanas antes después de rastrear su contacto a través de un foro encriptado de veteranos de las fuerzas del orden. Louis no respondió de inmediato, pero cuando Ryan le envió la copia del vídeo, las notas de campo, el audio oculto con la voz de Mercer, Louis había conducido a Cedar Ridge al día siguiente, sin hacer preguntas. Ahora, mientras la puerta de la sala crujía al abrirse y el alguacil los llamó, Ryan se puso de pie. Axel se movió junto a él como una sombra, silencioso y sólido. Era hora. La sala era modesta, revestida de madera oscura, con una bandera estadounidense ligeramente caída en la pared trasera. Sentada en el estrado estaba la jueza Amanda Kellerman, de unos 50 años, afroamericana, con cabello corto plateado y gafas posadas en su nariz. Conocida por su pensamiento preciso y tolerancia cero a la manipulación, había sido fiscal alguna vez y aún llevaba esa mirada de interrogatorio en su mirada. «Detective Blake», dijo sin preámbulos, «ha solicitado esta audiencia bajo la sección 47 para la reevaluación de una fatalidad relacionada con un oficial. Me dicen que traes nueva evidencia». «Así es, su señoría», dijo Ryan, con voz firme. «Con permiso, me gustaría presentar materiales de audio y vídeo, así como un análisis jurado de un investigador retirado con licencia». La jueza asintió. «Proceda». Louis se puso de pie y dio un paso adelante. Su voz no era alta, pero cortaba la sala como un bisturí. En 2019, el oficial Daniel Blake respondió a una llamada en un almacén vinculado al movimiento de narcóticos. El registro oficial indica la causa de muerte como una explosión de gas, pero archivos recuperados de la cámara corporal de Blake y un disco duro de respaldo oculto sugieren lo contrario. Louis colocó el disco duro en la bandeja de pruebas. La pantalla detrás del estrado cobró vida. Las imágenes comenzaron. Dan Blake, su voz clara, su respiración corta, narrando su aproximación al almacén. Ryan las había visto demasiadas veces para contarlas, pero aún apretaban algo en su pecho. Miró a Axel, quien observaba la pantalla en silencio. Luego vino el sonido, disparos, gritos, la voz de Dan. «Caballo, déjame, Axel, vete». Pero Axel no se fue. La sala permaneció en silencio mientras las imágenes granuladas mostraban al perro regresando, herido pero inquebrantable, acostándose junto al cuerpo de Dan. Luego la voz, objetivo neutralizado. «Toma los archivos. Vete». La voz de Mercer, identificada y con marca de tiempo. Louis continuó.
Tras esto, el detective Blake descubrió registros de otra persona presente en la escena, un contratista llamado Thomas Carrian. Su ADN fue encontrado en muestras de sangre seca aún rastreables en el sitio, y no se ha tenido noticias de él desde esa semana. No hay mención de Carrian en el informe oficial del incidente. Ninguna. La frente de la jueza Kellerman se arrugó. Estás insinuando que el informe fue alterado. No estoy insinuando, su señoría. Lo estoy afirmando. La puerta de la sala crujió. Un hombre en uniforme entró y se sentó cerca del fondo. El capitán Leon Mercer, alto, impecable en un traje gris, con una insignia aún brillante en su pecho. Su rostro no traicionaba nada, pero Ryan sintió que la sala cambiaba. Mercer había sido convocado, pero aún no acusado. Ryan se levantó de nuevo. También presento esto. Sacó un pequeño grabador y presionó reproducir. La voz de Dan llenó la sala, desgastada pero clara. Si algo me pasa, no dejes que entierren esto. Mercer está vinculado a algo más grande. No está solo. La jueza Kellerman miró a Mercer. Capitán, tiene algo que decir. Mercer no se movió. Esa cinta podría haber sido editada. Hemos verificado la integridad del archivo, respondió Louis con calma. Su firma coincide con el modelo original de la cámara corporal de Blake y el grabador secundario. El silencio cayó de nuevo. La jueza tomó una larga respiración, luego habló. El asunto de los cargos criminales corresponderá al fiscal del distrito, pero encuentro motivos suficientes para solicitar una investigación completa sobre las acciones del capitán Mercer y los eventos relacionados con el incidente del almacén. Además, considero que el oficial Daniel Blake actuó con valor y que su compañero, el canino Axel, mostró una lealtad y valentía extraordinarias. Recomiendo formalmente una condecoración póstuma y solicito que Axel sea reconocido en el registro como un animal de servicio herido en el cumplimiento del deber. Axel dio un sonido suave y retumbante, como si entendiera. Tras la audiencia, Ryan estaba de pie en los escalones del juzgado, con el viento cortante contra su cuello. Louis estaba junto a él, con las manos en los bolsillos. Tu padre era el tipo de policía que quería ser, dijo Louis. No le importaba la política, solo las personas. Ryan asintió. Merecía algo mejor. Louis miró a Axel. También él. Axel movió la cola, lento y pensativo. Más tarde esa noche, se celebró una pequeña ceremonia privada fuera del precinto. Ryan estaba junto a una placa de piedra, recién grabada. Oficial Daniel Blake, en servicio, en sacrificio, nunca silenciado. Debajo, en letras más pequeñas, canino Axel, compañero, protector, sobreviviente. Sin música, solo silencio. Y luego un ladrido, uno fuerte y claro de Axel. Todos giraron. Nadie dijo una palabra. La nieve había comenzado a caer de nuevo en Cedar Ridge, tranquila y lenta, tornando los tejados plateados y cubriendo los campos con un silencio que solo el invierno podía conjurar. Era el tipo de nieve que no picaba. Suavizaba los bordes, difuminaba los límites, y hacía que incluso las verdades más duras se sintieran más gentiles. Ryan estaba en el porche de su nueva propiedad justo fuera del pueblo, un terreno de 2 acres escondido contra un bosquecillo de pinos y abedules. La cabaña era modesta pero recién pintada, y el viejo granero del otro lado había sido renovado en una instalación de entrenamiento con espacio para jaulas, cuadrículas de olor, circuitos de obstáculos y salas de recuperación. El letrero colgado cerca de la puerta decía simplemente, Fundación Blake y Axel, entrenamiento y rehabilitación de caninos. Había pasado los últimos 2 meses transformando el lugar, poniendo su espalda y sus ahorros en algo que no solo sentía necesario, sino correcto. No solo un memorial, sino un comienzo. La fundación entrenaría perros para servicio y terapia, los emparejaría con oficiales y veteranos, y acogería a aquellos perros retirados y olvidados como Axel, cuyo servicio no terminaba cuando la misión lo hacía. Axel yacía en su lugar habitual cerca de los escalones del porche, enroscado con su barbilla descansando entre sus patas. Su respiración era más lenta ahora, pero incluso en reposo, sus orejas se movían ante cada sonido distante. Había perdido un poco más de peso en las últimas semanas, y la cojera se había vuelto más pronunciada, pero aún seguía a Ryan a todas partes. Cada herramienta llevada al granero, cada viaje al pueblo por madera, cada caminata matutina por la escarcha. Era más lento, sí,
pero nunca estaba ausente. Ryan se ajustó el abrigo y se sentó junto a él, sus botas y patas lado a lado en la nieve. «Sabes, solía pensar que papá estaba solo en ese almacén», dijo Ryan suavemente. «Pero nunca lo dejaste, ¿verdad?» Axel no levantó la cabeza, pero su cola se movió una vez, rozando suavemente el escalón. Ryan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja plana. Dentro había una medalla recién acuñada en una cinta de terciopelo. La insignia del Departamento de Justicia grabada en su centro con las palabras por valor en el servicio a lo largo del borde. Debajo, un nombre: Axel, Unidad Canina, retirado. La giró. En la parte trasera, en un grabado cuidadoso: el compañero que nunca soltó. La colocó junto a la pata de Axel. El perro no se movió, pero Ryan vio sus ojos parpadear hacia ella. «Esto lo ganaste hace mucho tiempo», murmuró Ryan. «Solo necesitaron tiempo para alcanzarte». El sonido de neumáticos crujiendo en la nieve atrajo la atención de Ryan. Un SUV gris estacionó cerca de la puerta, y salió Sarah Keading, envuelta en un grueso abrigo azul marino, con una bufanda bien puesta. Su cabello rojizo estaba recogido bajo un gorro, y su habitual reserva clínica se había suavizado en algo más cálido en las semanas desde la audiencia. Detrás de ella estaba un chico de unos 12 años, Milo, su sobrino, un niño delgado con una mata de rizos oscuros y una sonrisa tímida, usando guantes demasiado grandes y una mochila demasiado grande para su cuerpo. Milo había comenzado a ser voluntario a tiempo parcial con Ryan para aprender manejo básico y rápidamente había creado un vínculo con una beagle retirada llamada Rosie. «Buenos días», llamó Sarah mientras se acercaba. Milo insistió en traer más juguetes para la sala de suministros. Ryan se puso de pie y saludó. «Llega en buen momento». Ella miró a Axel, bajando la voz. «¿Cómo está hoy?» Ryan exhaló por la nariz. «Lento, pero aún aquí». Milo se arrodilló junto a Axel, quitándose los guantes para frotar suavemente detrás de las orejas del perro. «Es el más genial», dijo. «Sabe cuando estoy triste». Sarah sonrió débilmente. «Ha estado haciendo eso toda su vida». Ryan miró a Axel, luego hacia el granero de entrenamiento. La nieve seguía cayendo, acumulándose en el campo donde 3 nuevos reclutas, un Golden Retriever, un pastor belga malinois y un mestizo de la reserva, se perseguían por el circuito de agilidad bajo la supervisión de un oficial local llamado Torres. Dentro del granero, una pared había sido dedicada a los caninos que habían servido y se habían retirado. La adición más reciente era una fotografía en blanco y negro de Axel, tomada el día después de la audiencia. Estaba sentado erguido junto al nuevo letrero de la fundación, con la lengua fuera, la medalla alrededor de su cuello. Encima, grabado en acero cepillado: Axel, protector, luchador, amigo. Y debajo, tallado en cedro pulido: en memoria del oficial Dan Blake, el honor nunca muere. Una semana antes, Ryan había visitado la sede principal de la división canina en Helena. Había estado frente a su pared de nombres, sus dedos rozando docenas de placas grabadas. Una había sido añadida esa misma mañana: Axel, centrada directamente debajo de Dan Blake. La archivista, una mujer mayor con ojos amables llamada señora Aaron, le había entregado la hoja de registro, con lágrimas en la voz. «La mayoría no es recordada de esta manera», dijo. «Pero creo que él siempre fue algo diferente». Ahora, en la tranquila nieve matutina, Ryan se sentó de nuevo junto a su viejo amigo. Axel parpadeó lentamente, soltó un largo suspiro de satisfacción y apoyó su cabeza contra la bota de Ryan. Ryan se inclinó cerca, su voz un susurro bajo el viento. «Te quedaste con él, y te quedaste conmigo. Mi padre nunca estuvo solo porque te tenía a ti». Axel no respondió, pero Ryan podía sentir el calor de su aliento, constante y real. Más tarde esa tarde, un grupo de oficiales, veteranos y manejadores se reunió para una pequeña ceremonia junto al granero de entrenamiento. No había reporteros, ni discursos, solo historias compartidas en voz baja sobre termos de sidra caliente, cada persona apoyando una mano contra el grueso pelaje de Axel al pasar. Mientras el sol descendía, Ryan enganchó la medalla de Axel de nuevo en su collar, el peso ligero, pero el significado inconmensurable. «Estás en casa», dijo Ryan simplemente. Y mientras la primera nieve del invierno temprano se acumulaba a su alrededor una vez más,
Axel dormía bajo los árboles junto a su compañero, mientras el viento llevaba consigo el legado de aquellos que nunca dejaron de vigilar. A veces, los mayores milagros no vienen con relámpagos ni declaraciones ruidosas. Vienen silenciosamente, en cuatro patas, con pelaje gris y ojos firmes, quedándose a nuestro lado cuando el mundo se aleja. Axel era más que un perro. Era un símbolo de fe, lealtad y el amor silencioso que nunca pide ser visto, solo sentido. Incluso cuando el mundo intentó enterrar la verdad, incluso cuando dolía, él se quedó, no por deber, por amor. Y tal vez ahí es donde Dios trabaja mejor, en los corazones de los olvidados, en las segundas oportunidades que nos atrevemos a dar y en las oraciones silenciosas que suenan como pasos de patas regresando a casa. Así que, si esta historia te tocó, si crees que ninguna alma, humana o animal, merece ser dejada atrás, deja un comentario diciendo amén abajo. Que esa palabra sea una bendición para todos aquellos que están esperando amor y un recordatorio de que ningún acto de fe se pierde jamás. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para más historias verdaderas de amor, redención y valentía. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes que están viendo, especialmente a aquellos que han amado y perdido a un amigo peludo. Porque a veces, cuando pensamos que los estamos salvando, son ellos los que nos salvan.